de la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa. Sabemos que es una casa de oración. Permite pues que nuestra oración llegue a tu presencia, Señor, y que podamos exponer tu palabra. Haz pues que ella cumpla su propósito y que siempre estemos dispuestos a honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Esta tarde me toca hablar de un tema que para nosotros los cristianos no es muy común que lo utilicemos. El tema es acerca de la cruz. Y vamos a ver qué significado tiene la cruz para nosotros como un símbolo. Para nosotros como cristianos, la cruz significa la victoria de Cristo sobre la muerte. Existe en Inglaterra una iglesia en la cual el punto principal de su predicación y de todo lo que se lleva a cabo es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo tiene un significado. Hay gente que interpreta el hecho de que Dios mismo, y voy a extender mis brazos, a la hora de estar crucificado, mencionan que los brazos extendidos significan la humanidad de Cristo, la horizontalidad, y su cuerpo hacia arriba, la verticalidad, significa su divinidad. Y por ahí esta tarde estaba acordándome de que hace muchos años hubo una época en que a un servidor le gustaba mucho leer libros que se relacionaban con hombres de fe. Y por ahí recuerdo un libro que después se hizo muy famoso, que se llamaba Corre, Nicky, corre. No sé si alguien oyó ese libro. Es la historia de un drogadicto. Pero yo me acordaba de haber leído un libro que, les soy honesto, uno no está acostumbrado hasta hacer cruces, no sé cómo la gente las hace, pero el libro me llamó mucho la atención, que decía: por esta cruz te mataré. Y dije yo, no, pues voy a buscar ahorita en el teléfono, aquí tenemos una computadora, y busqué, y resulta que el escritor se llama Bruce Olson. Él, un americano nacido en la iglesia luterana, conoció a un amigo y le invitó a una iglesia diferente, una iglesia que nosotros la conocemos como pentecostales, pero el asunto es que él oyó el evangelio y decidió ir a la selva, y entonces con pocos recursos se fue, y él quería acercarse a los indios. Y si ustedes buscan ahí en el internet, nos dice que se acercó a unos indios inaccesibles que se llaman motilones, y por ahí leí algo de la historia de él. Una persona que no sabía hablar español, llegó a Venezuela, se internó en la selva y salió del otro lado a Colombia. Llegó a dominar 15 dialectos y se acercó a los indios y les presentó el mensaje. Pero lo importante es qué significa para nosotros la cruz de Cristo. Y para nosotros como cristianos, la cruz de Cristo es la victoria que el Señor tuvo sobre la muerte. La cuestión es que la cruz es un símbolo, y para nosotros ese símbolo es nada más un instrumento que utilizó el Señor para cumplir su propósito: salvar a los escogidos, a los llamados. Cantamos alabanzas a aquel que murió en la cruz. Los judíos tenían su máximo
líder en Moisés y en la ley. Y hay 10 mandamientos, y el segundo mandamiento es claro, porque dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni del abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Y entonces, muchas veces nosotros vemos, si queremos por ahí conocer un poco más, en nuestras iglesias tenemos en ocasiones símbolos que representan algo. Recuerdo que cuando se hicieron estos vitrales, cada uno tenía un significado. Recuerdo hace muchos años, no sé cuántos, que un servidor conocía a un pintor por ahí y él pintó esa zarza ardiente y pintó también un candelabro también. Son símbolos. Vamos a hablar de símbolos, pero vamos a buscar en nuestra Biblia qué es lo que estos símbolos significan realmente para nosotros. Porque la cruz en sí es un evangelio, y Pablo lo enfatiza. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias ahí en el libro de 1 Corintios, el capítulo 1, y voy a dar lectura a los versos del 18 al 24. Porque dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros en este pasaje estamos viendo cómo el apóstol Pablo es muy claro, donde señala cuál es la base de nuestro evangelio, de nuestras buenas nuevas. ¿Y qué es lo que pasa? Que en aquella época el hombre griego, o sea, los grandes filósofos griegos, querían a través de la sabiduría llegar a Dios y no lo lograron. Y el Señor no lo permite porque nosotros como hombres somos muy orgullosos. Si nos recordamos el pasaje en que salió el jefe, ¿verdad?, y el amo, y empezó a contratar gente desde la hora temprana hasta la hora tarde, y empezó a pagarles desde los postreros al primero. Había mucha incomodidad porque los primeros pensaban que merecían más. Entonces, a través del esfuerzo humano, nosotros no podemos ser salvos. Nosotros somos salvos a través de lo que Dios hace. Y lo que hizo Él es morir en la cruz, ocupando nuestro lugar. Y si nosotros recordamos, cada vez que el Señor predicaba, se le acercaban los judíos por ahí, los fariseos, y le empezaban a hacer preguntas, que cuáles eran las señales, porque ellos querían ver señales. Y si nosotros buscamos la palabra señal, nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Caná, dice que el Señor hizo ese principio de señales o milagros, pero que a través de eso su propósito era que los discípulos creyeran en Él. Entonces el Señor, o sea, siempre tiene un propósito para nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice que
La señal es un Mesías nacido de una virgen, crucificado y resucitado. Esta es la única señal verdadera y la única sabiduría verdadera. Pero también vamos a estudiar un poco acerca de la perspectiva que el Señor tenía de su trabajo, porque Dios en Lucas capítulo 2, verso 49, precisamente les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor tenía, nos dice la Escritura, aproximadamente 12 años en esa ocasión que su padre y su madre lo buscaban y no lo encontraban, y les contestó esto, porque Él tenía bien claro cuál era lo suyo. Dice: a lo suyo vino, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Voy a leer otro pasaje, lo encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 10 y el verso 31, repito, Marcos 10, 31, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor es muy claro en su mensaje. Él les estaba exponiendo a sus discípulos cuál era su propósito. Y si nosotros vemos ahí, el propósito del Señor era morir en la cruz para de esa manera vencer a la muerte, que era el castigo del pecado. Si nosotros buscamos ahí en el libro de Juan también, en el capítulo 2 y en el verso 4, hablamos de que para el Señor la crucifixión tenía un significado en la hora, y nos dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y se refiere cuando su madre le dijo que tenían un problema y se acercaron. Él tenía bien claro que su hora era cuando él iba a ser crucificado. Y si nosotros buscamos en el libro de Juan, en el capítulo 17, que conocemos como la oración de intercesión, en el verso 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y entonces nosotros estamos viendo cómo el Señor tenía bien claro cuál era su hora. Y si nosotros buscamos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que nos habla bien claro, voy a leer los versos del 10 al 12, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y este libro de Isaías, en el capítulo 53, tiene 12 versículos. Y si nosotros vemos que los principales escritores de los 27 libros del Nuevo Testamento son Mateo, Lucas, Pablo y Pedro, aluden a 8 de los 12 versículos que acabamos de leer, unos versículos de Isaías 53. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el Señor tenía bien claro que la cruz del Calvario era su propósito. El significado de esa cruz para nosotros
es que nosotros somos libres del pecado. El Señor venció la muerte ahí. En tercer lugar, quiero comentar también de Pedro, cómo Pedro predica el Evangelio de la cruz. En el libro de Hechos, en el capítulo 2 y los versos 22, 23 y 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mandasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y este es el primer sermón que Pedro habla acerca de la cruz de Cristo, y habla acerca también de lo que nosotros conocemos como voluntad permisiva del Señor, y lo que nosotros también conocemos como que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya tenía establecido eso, como nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el verso 15, que nos habla ya acerca de que la serpiente va a herir en el calcañar. También el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2 y el verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y también en el versículo número 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, para que nosotros veamos que la predicación de Pablo, la predicación de Pedro era la cruz de Cristo, como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Como lo dice también el apóstol Juan en el capítulo número 1 de su primera epístola, en el verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el libro de Apocalipsis, por ahí, un tiempo, nosotros acostumbrábamos estudiar un poco más a este libro, y recuerdo el comentario del hermano Gerald Nighthouse, que decía: oiga hermano, es que el Apocalipsis es un libro muy difícil de leer, y él le contestó: léalo 90 veces y lo va a entender. Y no era, vamos a decir, un lenguaje figurativo, era un lenguaje real. Y en ocasiones nosotros no nos queremos acercar a ese libro de Apocalipsis, pero es un libro que recuerdo mucho que nos habla también acerca de evangelismo. Si nosotros vamos al capítulo número 1 y el verso número 5 nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Para que tengamos una idea, el hermano ayer nos hablaba de las ocasiones, creo que mencionó 24, que aparecía la palabra paz, ahí en el libro que estudiamos ayer, en Lucas. En el libro de Apocalipsis, la palabra cordero aparece 25 veces, la palabra cordero aparece 25 veces, y ese cordero es el único que tenía derecho de poder abrir aquel libro, como veíamos que Juan lloraba para hacerlo. Lo que quiero dejar en ustedes, hermano, esta noche es que la cruz es la señal
de la fe cristiana, de la iglesia cristiana, de la revelación de Dios en Jesucristo. Toda la lucha de la Reforma fue la sola fe, solo a Dios la gloria. Esto es la lucha correcta por la interpretación de la cruz. Entiende la Biblia, entiende a Jesucristo. Que Dios los bendiga.